Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El desarrollo capitalista. Mucho más que cualquier otro país en América Latina, México logró su independencia de España a través de una guerra de masas cuya figura máxima, José María Morelos, era a la vez representante del ala jacobina de la revolución. Pero como los demás países latinoamericanos, la independencia no la consumó y la inicial organización del país independiente no la hizo el ala jacobina, sino las tendencias conservadoras que eliminaron a aquella en el curso de la lucha y a favor del descenso de la intervención de las masas. México sufrió directamente el embate de la expansión inicial del capitalismo norteamericano. En 1847, Estados Unidos invadió el país y se apoderó de la mitad de su territorio, unos 2 millones de kilómetros cuadrados que hoy constituyen los estados de Texas, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, Arizona y California. Cuando aún el capitalismo inglés ascendía en su dominación sobre el mundo y sobre América Latina en particular, el joven capitalismo norteamericano conquistó su espacio vital, interno, arrebatando tierras mexicanas al estilo de las antiguas guerras de conquista. El despojo fue legalizado por el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Pasaron casi 10 años antes de que emergieran las fuerzas que iban a organizar las bases del México moderno. Su centro fue la figura de Benito Juárez. En 1855, la Revolución de Ayutla llevó al Partido Liberal al poder. El programa liberal significaba la organización del desarrollo burgués del país. Para ello, la primera traba era el principal terrateniente del país, la Iglesia Católica, cuyos bienes de manos muertas, inmensos latifundios, cerraban la vía a la expansión del mercado capitalista, a comenzar por el mercado capitalista de las tierras. Los liberales dictaron en 1856 la Ley de Desamortización, que prohibió que las corporaciones religiosas y civiles poseyeran bienes raíces fuera de los indispensables para sus funciones, y dispuso que esas propiedades fueran vendidas a sus arrendatarios, calculando su valor por la renta al 6% anual, o en caso de que estos no las compraran, a quien quiera hiciera la denuncia de estos bienes. La ley pretendía crear una clase de pequeños propietarios agrarios, pues iba dirigida no solo a poner en circulación en el mercado las tierras del clero, sino también las de las comunidades indias, liquidando la antigua estructura de la propiedad comunal. Los principios liberales de la Reforma fueron confirmados en la Constitución de 1857. El clero y los grandes latifundistas agrupados en el Partido Conservador se sublevaron contra las leyes de reforma, con el apoyo ideológico del Papa Pío IX, que declaró nulas y sin valor tanto las leyes como la Constitución mexicanas. La guerra de reforma, iniciada entonces y continuada en la guerra contra la intervención francesa, duró hasta 1867. El triunfo de los liberales abrió el camino al México capitalista. El país tenía entonces, en sus 2 millones de kilómetros cuadrados, poco más de 7 millones de habitantes. En 1862 y 1863, los conservadores recibieron el apoyo de las tropas invasoras francesas, que llevaron al trono como emperador de México a Maximiliano de Habsburgo. Como es bien sabido, la aventura imperialista de Napoleón III en México terminó con la expulsión de los derrotados ejércitos franceses y el fusilamiento de Maximiliano junto con los 2 generales mexicanos que dirigían sus tropas, Miramón y Mejía, en junio de 1867 en las alturas de Querétaro. Como en toda lucha de su periodo de ascenso, la apenas naciente burguesía mexicana tuvo que recurrir al apoyo de las masas y a los métodos jacobinos para barrer las instituciones y estructuras heredadas de la colonia que impedían su desarrollo. Marx definía el jacobinismo como el modo plebeyo de arreglo de cuentas con los enemigos feudales de la burguesía. La tendencia pequeño burguesa de Juárez en la lucha contra el clero, los terratenientes y la invasión francesa se apoyó en una guerra de masas y en su curso dictó medidas aún más drásticas, como la Ley de Nacionalización de los Bienes de la Iglesia en 1859. Esta disponía la separación completa de la Iglesia y del Estado, la secularización de todas las órdenes religiosas,
la supresión de las congregaciones religiosas y la nacionalización de las propiedades rústicas y urbanas del clero. Pero el resultado de las leyes de reforma no fue el surgimiento de una nueva clase de pequeños agricultores propietarios, que no puede ser creada por ley, sino una nueva concentración latifundista de la propiedad agraria. No solo se aplicaron a las propiedades de la Iglesia, las tierras de las comunidades agrarias indias fueron fraccionadas en los años siguientes en aplicación de estas leyes. Se dividieron en pequeñas parcelas adjudicadas a cada campesino indio que no tardaron en ser adquiridas a precios irrisorios o arrebatadas directamente por los grandes latifundistas vecinos. Durante décadas, los latifundios crecieron devorando las tierras comunales de los pueblos indios y convirtiendo a los campesinos de las comunidades en peones de los terratenientes. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes y hoy, iniciamos esta emisión del programa con una noticia muy triste. El fallecimiento de uno de los personajes más importantes de la izquierda mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Un compañero de lucha, un hombre de acción y de teoría, de palabra y de movimiento, un intelectual, un catedrático de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Adolfo Gili. El doctor Adolfo Gili, quien llega a México, él habiendo nacido originalmente en Argentina, llega a México en 1966. Se dice que venía como parte de un movimiento clandestino para reforzar a la guerrilla en Guatemala, entre algunas de las versiones, y es arrestado, es detenido a su llegada a la Ciudad de México, bajando del avión, como él mismo lo narraba. Es detenido y es encerrado en Lecumberri, donde va a estar desde 1966 hasta 1972, en que es puesto en libertad. El doctor Adolfo Gili, justamente en esos años de prisión, entre 1968 y 1971, escribe el que va a ser uno de los libros más importantes desde la perspectiva de la izquierda, con el materialismo histórico como eje de análisis y de interpretación del movimiento revolucionario mexicano. Este libro, La Revolución Interrumpida, uno de los más importantes que se han escrito sobre la revuelta armada en nuestro país. Y es justamente lo que hemos empezado a leer hoy, el primer capítulo de este libro, La Revolución Interrumpida, un libro que ciertamente cuando uno lo lee por primera vez, yo lo leí hace ya más de 30 años, y le cambia a uno la perspectiva, le cambia a uno la manera de entender este movimiento armado de 1910 a 1917. Y es lamentable la partida del doctor Adolfo Gili, un hombre, repito, muy importante para la izquierda mexicana, muy importante para la Academia Mexicana, historiador, politólogo, catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde me tocó en alguna ocasión ser oyente de algunas de sus clases, a quien tuve también la oportunidad de intercambiar palabras con él, platicar con él. De hecho, tengo un ejemplar de su libro La Revolución Interrumpida, dedicado por el doctor Gili, y a quien también pudimos conocer, coincidir con él en otros momentos, en otras actividades, siempre en la lucha social. Nos tocó coincidir en territorio zapatista allá por los años 90 en el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Allí se pudo interactuar con gente como el doctor Gili, con el maestro, otro gran maestro, Eduardo Galeano, y con muchos intelectuales de la izquierda latinoamericana, mexicana y latinoamericana, muy destacados. Se le va a extrañar, un hombre siempre afín a la lucha social, a la lucha de la clase trabajadora. Siempre tuvo buenos conceptos para la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estuvo en varias ocasiones aquí en nuestro recinto sindical. La última, justamente cuando recibimos a los compañeros del Congreso Nacional Indígena y a su vocera, la compañera Mari Chuy. Aquí estuvo presente junto con otro gran personaje también recientemente fallecido, el doctor Pablo González Casanova. Aquí estuvo también el doctor Gili. Hay fotos de ese momento histórico, por todo lo que significa y por lo que hoy, con la partida de estos dos grandes intelectuales, nos deja como legado
a quienes tenemos que continuar en la lucha social porque como parte de la clase trabajadora pues tenemos que seguir luchando por transformar nuestras condiciones de vida. Y parte de esa lucha por cambiar las condiciones de vida que tenemos tiene que ver con conocer la historia y más que conocerla, aprender a interpretarla, darle una interpretación que nos pueda dar mayor claridad sobre la situación que vivimos actualmente y que la historia no se convierta en un mero anecdotario, en un mero conjunto de viñetas de ciertos momentos de la historia, sino justamente en esa construcción, ese constructo que se va dando a lo largo de los años y que va explicándonos por qué la situación que hoy vivimos es de esta manera y no de otra. Y eso tiene que ver, pues lógicamente, con la historia. Y la interpretación de la historia desde la perspectiva marxista, desde la perspectiva del materialismo histórico, pues nos es de gran utilidad, sobre todo en ese momento histórico que fue la Revolución Mexicana, que pues ha sido, pues lógicamente, adaptada a las necesidades del Estado y de cómo, pues, hacer esta propaganda para fortalecerse, para sostenerse, como lo hicieron pues durante todo el siglo XX, desde el partido en el poder, que era el Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, finalmente gracias a estas interpretaciones, a estos textos importantísimos, pues es como podemos tener otra perspectiva de ese movimiento revolucionario de principios de siglo. Ya en otras emisiones de Letras Militantes hemos hablado de cómo influyeron en la Revolución Mexicana aspectos de la lucha social de la clase trabajadora, de las huelgas, de las organizaciones sindicales, como bueno, hubo un repliegue de estas luchas, particularmente en la emisión anterior, donde hablamos de Ricardo Flores Magón, como bueno, pues el movimiento obrero encauzó mucho de esta lucha. Sin embargo, la lucha de la Revolución de 1910 adquirió una identidad más orientada hacia la lucha antirreeleccionista. Y bueno, lo que en este libro del Dr. Gili se busca explicar es cómo este movimiento armado también tuvo que ver con un levantamiento histórico del campo, de los campesinos, de los indígenas, frente a la opresión que habían vivido desde pues, la época de la conquista, y particularmente en el desarrollo de otras revueltas históricas como la Guerra de Independencia a principios del siglo XIX, la Guerra de Reforma a mediados del siglo XIX, y que no acaban de justificar la devastación que hicieron sobre las comunidades indígenas. Entonces llegamos a la Guerra de 1910 y todos estos aspectos históricos previos nos van a explicar el que haya habido no solo esta guerra de revolución, de esta guerra interna comandada por estos grandes caudillos de la revolución, sino realmente una revuelta popular, campesina, indígena, que buscaba transformar el país. Y para ello, bueno, pues hay que conocer cómo se fue dando este aspecto. Entonces, bueno, sirva esto como un pues muy humilde homenaje de quienes estamos aquí en Letras Militantes hacia ese gran intelectual que fue el doctor Adolfo Gili, y este es su texto fundamental, La Revolución Interrumpida. Continuamos entonces con la lectura de este texto. Esta fue la forma trazada de penetración capitalista en el campo mexicano durante toda la época de la dictadura de Porfirio Díaz, cuyo mandato se inició en 1876 y duró con sucesivas reelecciones hasta el estallido de la Revolución de 1910. En ese periodo se dictaron las leyes de colonización, bajo las cuales se formaron las llamadas compañías deslindadoras, que debían deslindar las tierras baldías y traer colonos extranjeros para que las trabajaran, quedando ellas con el tercio de las tierras que deslindaran como pago de su trabajo. Estas compañías, pertenecientes a una pequeña oligarquía ligada al gobierno, deslindaron hasta 1906 cerca de 49 millones de hectáreas, es decir, la cuarta parte del territorio del país. En realidad no había tal cantidad de tierras baldías, sino que las compañías fueron la forma organizada del despojo violento de tierras a los campesinos indios, a los pueblos y comunidades campesinas. Así, llegaron a pertenecer hasta 7 millones de hectáreas en el estado de Chihuahua a un solo propietario. Esos inmensos latifundios incluían poblados y poblados en su territorio, cuyos habitantes automáticamente eran considerados trabajadores o peones de la hacienda.
El objetivo de la gigantesca operación de despojo de tierras que continuaba iniciada en la colonia no era solamente construir grandes latifundios, sino también disponer de jornaleros libres, carentes de toda propiedad, fuera de su fuerza de trabajo. El capitalismo, para abrirse paso, necesitaba liquidar las tierras comunales. Y esto es algo que hemos explicado también en otros capítulos, donde hemos hablado de cómo pues, se empezaron a gestar incluso revueltas en contra del propio gobierno de Juárez por esta destrucción de la propiedad comunal de los pueblos originarios. Similar despojo de las tierras comunales, aunque en condiciones diferentes, tuvo que hacer el capitalismo en sus comienzos en Inglaterra, en España, en Alemania y con los mismos métodos terroristas, tal como lo describe Marx en todo el capítulo sobre la acumulación originaria en el tomo 1 del Capital. Como había ocurrido entonces en aquellos países, los campesinos tampoco en México cedieron pacíficamente las tierras. Los pueblos indios, aferrándose a su tradición y a su organización comunal, diferencia fundamental con los campesinos europeos, resistieron, organizaron revueltas, fueron masacrados, volvieron sobre sus tierras para volver a ser rechazados a las montañas. Nacieron bandidos justicieros y leyendas campesinas. Esto contra la idea que hay de que los pueblos indígenas fueron sometidos y jamás protestaron en contra de estas formas de opresión de los gobiernos. Nos han vendido también la idea que solo los grandes movimientos armados, encabezados por estos grandes gobernantes militares, etcétera, son los que le dieron forma a este país, cuando hay una larga historia de revueltas indígenas, de revueltas campesinas, incluso en la época de la colonia, durante el siglo XIX, que no tuvieron directamente que ver con la invasión norteamericana, la guerra de reforma, la invasión francesa, sino que tenían que ver con revueltas directamente de estos pueblos que buscaban su libertad y recuperar sus tierras. La propiedad agraria latifundista, forma atrasada de la penetración capitalista en el campo mexicano, tuvo que avanzar en constante guerra con los pueblos. Y así como para liquidar las estructuras feudales de la propiedad eclesiástica tuvo que acudir a las masas y utilizar las formas y los métodos plebeyos del jacobinismo, después, para liquidar la propiedad comunal, tuvo a su vez que acudir contra las masas campesinas a métodos violentos de apropiación y despojo, es decir, a los métodos bárbaros de la acumulación primitiva capitalista en todas partes. Y combinar sus propias relaciones de producción capitalistas atrasadas con formas y relaciones feudales de dependencia de los peones hacia la hacienda, con la subsistencia parcial de relaciones precapitalistas como las comunidades agrarias indias que resistieron hasta el fin, y hasta con formas esclavistas de explotación de la mano de obra, como las reinantes en las plantaciones de tabaco del Valle Nacional en el estado de Oaxaca, donde los indios yaquis y de otras tribus, despojados de sus tierras en el lejano estado de Sonora, luego de dura resistencia armada, eran enviados por familias y pueblos enteros a trabajar como esclavos y a morir de agotamiento, inanición y fiebres. Conocemos esa terrible historia. Por eso cuando alguien dice que, bueno, pues es que Porfirio Díaz también hizo cosas buenas por el país, no olvidamos a todas esas familias, a todos esos indígenas rebeldes que fueron asesinados, desaparecidos, esclavizados, enviados a zonas completamente opuestas a sus lugares de origen a trabajar jornadas extenuantes, jornadas terribles que finalmente terminaron por quitarles la vida. No olvidemos esa parte de la historia, no olvidemos que la lucha de nuestros pueblos originarios tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la historia de nuestro país. Continuamos. Pero a diferencia de la etapa inicial de formación del capitalismo a través de la acumulación primitiva, esta acumulación capitalista en México, a expensas de las formas económicas precapitalistas, en particular las comunidades agrarias, se combinó con el periodo de expansión mundial del capitalismo. En ese sentido, algunos de sus rasgos se asemejan a los del despojo de los indios norteamericanos, o más todavía, a las guerras coloniales de los países imperialistas, pues su objeto es no solo arrebatar las tierras como en Estados Unidos, sino también liberar, entre comillas, a los campesinos de su medio de producción para incorporarlos como trabajadores asalariados. Algo así como: te voy a liberar de ese yugo histórico que tienes de someterte a una forma de trabajo para que trabajes
en la forma de trabajo que yo te estoy imponiendo, ¿no? Y que va a ser a través del pago de un salario y la explotación de tu fuerza de trabajo. En algunos casos toma la forma misma de una guerra colonial, pero llevada por el gobierno de los terratenientes y la burguesía mexicanos en su propio país. O sea que pensar que estas guerras de devastación que se veían como exclusivas del Estado norteamericano en contra de los pieles rojas, como se les llamaba a los pueblos originarios de lo que hoy es Estados Unidos, bueno, y decían en México no, en México hubo pues una fusión de los pueblos que dio lugar a este mestizaje y a la nueva nación mexicana. Falso también, hubo también guerras de devastación, guerras de tierra arrasada, acciones de tierra arrasada, en donde asesinaron a comunidades enteras. Además de la violación a las mujeres, la apropiación, la toma de las mujeres como propiedad de los propios colonizadores o estos grupos terratenientes que fueron ocupando los territorios. Ese fue el caso de la guerra yaqui, la guerra del Yaqui, a fines de la década del 70 y primera mitad de la del 80 del siglo XIX, en la cual el ejército arrebató a la tribu el llamado Valle del Yaqui, una de las zonas de mejores tierras del estado de Sonora, mediante una guerra de exterminio. Ya en Letras Militantes tocamos este tema sobre la tribu yaqui, a partir del texto de Paco Ignacio Taibo II, que nos da sobre esta historia de lucha, de resistencia de nuestros hermanos yaquis, con quienes también tenemos una muy cercana relación. Los yaquis, encabezados por su cacique Cajeme y a la muerte de este por Tetaviate, se defendieron en una guerra heroica, pero sin esperanzas, como todas las antiguas guerras de los pueblos agrarios contra la penetración violenta y sangrienta del capitalismo. Les arrebataron el valle para entregarlo a grandes terratenientes mexicanos y norteamericanos, magníficas tierras para el cultivo de algodón, del azúcar y de otros productos de exportación, mientras todos los hombres, mujeres y niños de la tribu que no pudieron huir a mantener una resistencia de decenios en las zonas áridas de las montañas, fueron deportados por familias enteras a perecer como trabajadores esclavos en las plantaciones de tabaco del Valle Nacional o en las del Enequén en Yucatán. A su vez, el ejército federal llevó una guerra similar contra los mayas en Yucatán para despojarlos de sus tierras y dedicarlas a grandes plantaciones de Enequén, cuyo producto iba destinado a la exportación. Nuevamente, cuando se habla de estos grandes beneficios económicos, comerciales, este desarrollo industrial que impulsó Porfirio Díaz fue a costa de la sangre de estos pueblos originarios y de la clase trabajadora, no olvidemos eso. Los mayas, desalojados de sus territorios, fueron embarcados y deportados como trabajadores esclavos a Cuba para las plantaciones azucareras. Ese fue el nacionalismo inicial de la burguesía mexicana. Esos despojos de territorios inmensos, que en estos casos tomaron la forma de verdaderas guerras coloniales, se cumplieron también en forma sistemática contra la propiedad comunal de los pueblos en todo el país. Fue una multitud de pequeñas guerras de las haciendas contra los pueblos, apoyadas aquellas por los cuerpos represivos del Estado contra la resistencia tenaz de los campesinos. Las fuerzas de represión que condujeron estas acciones fueron, por un lado, el Ejército Federal, la Federación, como aún lo llaman los campesinos, y por el otro lado, la Policía Rural o Guardia Rural, al servicio de los terratenientes y de los jefes políticos locales, los caciques. La incorporación al ejército o al contingente destinado al ejército, la leva, era en sí mismo un método más de represión, principalmente en las ciudades, pues los incorporados iban a desaparecer o morir en las campañas de pacificación como la de Yucatán, y la pena para quien fuera calificado de agitador era ser incorporado a la leva. Los guardias rurales fueron formados por gente de confianza de los terratenientes, a cuyas órdenes estaban de hecho y en buena parte integrados por antiguos bandoleros, muchas veces campesinos sin tierra forzados a convertirse en bandidos, a los cuales el régimen de Díaz ofreció plazas en la Guardia Rural, absorbiéndolos en el aparato represivo y suprimiendo del mismo golpe una buena parte del bandolerismo. De este modo, como siempre, las fuerzas utilizadas contra los campesinos fueron los mismos campesinos, incorporados por las buenas o por las malas a estos cuerpos de represión.
Esta guerra interior, apoyada jurídicamente en las leyes liberales de la época juarista y militarmente en las Fuerzas Armadas del Porfiriato, fue respondida con constantes alzamientos campesinos, dos de los cuales levantaron como bandera utopías socialistas. El más conocido de ellos fue la rebelión de Julio López Chávez en Chalco, Estado de México, después zona zapatista, quien se sublevó a principios de 1868 al frente de una banda campesina. En febrero de este año, el periódico El Siglo XIX informó que Julio López con sus gentes recorría el distrito de Chalco proclamando guerra a los ricos y reparto de tierra a las haciendas de los indígenas. Este levantamiento de Julio López Chávez fue a partir de la conocida comuna de Chalco, que ya hemos comentado aquí en Letras Militantes, que era una comuna establecida por un migrante griego anarquista que formó esta escuela de formación política, pero también formación para los oficios en esta zona de Chalco, y uno de estos discípulos, que fue Julio López Chávez, es quien se levanta en armas en contra del gobierno de Juárez. El 20 de abril de 1868, Julio López Chávez lanzó su manifiesto a todos los oprimidos y los pobres de México y del universo. El caudillo campesino estaba influido por el socialismo fourierista, pero su método venía de la tradición campesina, el levantamiento armado. En su manifiesto denunciaba la explotación de los campesinos por los hacendados, el gobierno y la iglesia, el despojo de las tierras de los pueblos por las haciendas, lo que 40 años después sería bandera de la Revolución Zapatista, el robo de las tiendas de raya, la esclavitud de las deudas transmitidas de padres a hijos, los jornales miserables, y lanzaba el mismo grito que casi un siglo antes habían lanzado Tupac Amaru en Perú y Tupac Katari en Bolivia. Los hacendados, los que nos piden resignación, son también los que con toda paciencia nos han explotado, han comido opíparamente del sudor de nuestra frente. El manifiesto resumía en estos párrafos los objetivos del movimiento. Hermanos nuestros, queremos socialismo, que es la forma más perfecta de convivencia social, que es la filosofía de la verdad y de la justicia, que se encierra en esa tríada inconmovible: libertad, igualdad y fraternidad. Queremos destruir radicalmente el vicioso estado actual de explotación que condena a unos a ser pobres y a otros a disfrutar de las riquezas y del bienestar, que hace a unos miserables a pesar de que trabajan con todas sus energías y a otros les proporciona la felicidad en plena holganza. Queremos la tierra para sembrar en ella pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando desde luego el sistema de explotación, dando libertad a todos para que siembren en el lugar que más les acomode, sin tener que pagar tributo alguno, dando libertad para reunirse en la forma que más crean conveniente, formando grandes o pequeñas sociedades agrícolas que se vigilen en defensa común, sin necesidad de un grupo de hombres que les ordene y castigue. Queremos abolir todo lo que sea señal de tiranía entre los mismos hombres, viviendo en sociedades de fraternidad y mutualismo y estableciendo la República Universal de la Armonía. Julio López aplicó su manifiesto, repartió tierras y ordenó a terratenientes de su zona que no se trabajara en las tierras y en los montes usurpados a los pueblos. La prensa de la capital lo calificaba de cabecilla comunista y llamaba a sus partidarios comunistas indígenas. La rebelión de López Chávez no se extendió y fue derrotada. El 9 de julio de 1868, esa misma prensa anunciaba que había sido aprehendido este rabioso socialista que tenía en alarma y ejecutaba la expropiación más escandalosa en el rumbo de Chalco. Al día siguiente informaba el fusilamiento del dirigente campesino. Francisco Zarco comentó el 23 de julio de 1868 este asesinato legal, con argumentos que exactamente un siglo después seguirían usando otros periodistas menos famosos para justificar la represión política contra los revolucionarios. Francisco Zarco, un ilustre personaje del grupo juarista, que también es ampliamente loado, venerado en el ámbito periodístico, pero que tuvo una declaración como la que vamos a leer. Julio López ha terminado su carrera en el patíbulo. Invocaba principios comunistas y era simplemente reo de delitos comunes.
La destrucción de su gavilla afianza la seguridad de las propiedades en otros muchos distritos del Estado de México. En este estado, como en otros muchos de la República, tiempo vendrá en que sea preciso ocuparse de la cuestión de la propiedad territorial, pero esto por medidas legislativas dictadas con estudio, con calma y serenidad, y no por medios violentos y revolucionarios. Bueno, ellos mismos formaron parte de procesos violentos y revolucionarios. Benito Juárez, como lo haría después Porfirio Díaz, reprimió implacablemente este y todos los alzamientos campesinos. También en el interior de México el capitalismo penetró goteando de arriba abajo, sangre e inmundicia por todos sus poros, por medio de la violencia, los asesinatos, el robo, la rapiña, el engaño y las masacres permanentes. Pero este era el proceso normal de desarrollo capitalista en México, en las condiciones del mercado mundial de 1870 a 1910, que fueron las que determinaron naturalmente este desarrollo, partiendo de las condiciones existentes en el país. En ese sentido, el primer impacto del capitalismo moderno en México fue la pérdida de la mitad de su territorio, objeto de la expansión y la acumulación capitalista en Estados Unidos. El otro fue el desarrollo interior de la estructura capitalista durante el Porfiriato, es decir, la pérdida del resto del territorio mexicano para sus antiguos poseedores, los campesinos indios, y la acumulación de esas tierras en manos de pocos cientos de propietarios nacionales y extranjeros a través de métodos de rapiña que en nada difieren de los descritos en 1912 por Rosa Luxemburgo al analizar las guerras coloniales en los últimos capítulos de La acumulación del capital. Vamos a una pausa musical de la mano de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando a Letras Militantes continuamos con la lectura de este importantísimo e interesantísimo texto, La Revolución Interrumpida, del recientemente fallecido doctor Adolfo Gili. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Tengo miedo de perder todo aquello que me fue regalado, aquello por lo que brillaba y vivía también. Pero es que yo ya no veo cómo continuar, o fue el camino que escogí, tal vez no pensé bien. Oh, cuánto iba a doler esas mariposas que solía expresar, tanto miedo que ese amor ya no esté, o más bien de que yo ya no quiera que esté. Si pudiera repetir todas las cosas, si pudiera escoger no sentir y vencer, yo ya no sé qué hacer. Y lo más difícil, no me debo rendir. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical para continuar este homenaje a el doctor Adolfo Gili, uno de los intelectuales, profesores, activistas sociales más importantes. Él, como mencionaba en la primera parte de la emisión, pues fue preso político prácticamente desde el primer día que tocó suelo en nuestro país, que fue detenido y encarcelado en Lecumberri. Él fue un preso político durante todos esos años y él se caracterizó siempre también por luchar por la libertad de los presos políticos.
políticos, un hombre pues de mucha lealtad hacia su clase, hacia la clase trabajadora, un hombre muy importante en sus trabajos como parte de la academia, sus trabajos académicos, un importante maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, aunque también fue maestro invitado en otras universidades en los Estados Unidos de América. Y bueno, este texto que nos parece fundamental, no solo para abordar el pensamiento de don Adolfo Gili, sino también para entender nuestra propia historia y uno de los momentos más destacados de esa historia, que es la Revolución de 1910. Este es un libro, La Revolución Interrumpida, que lo podemos encontrar en internet, no es necesario incluso comprarlo, aunque pues sería lo más recomendable poderlo adquirir en una librería, pero bueno, si hay quien considera que no puede gastar en un libro impreso, en papel, y que tiene un costo aproximadamente pues, de 200, 300 pesos, bueno, pues se puede meter a internet, puede bajar el archivo en PDF o en algún otro formato en el que está de los que está disponible en las redes, y a partir de ahí darle lectura a este texto. Y con ello, bueno, pues entender con una mayor amplitud y con más elementos cómo se desarrolla este momento histórico de nuestro país. Muy recomendable, muy necesario para quienes vivimos en este México convulso, a pesar de los cambios que en materia electoral ha habido en los últimos años. Finalmente las injusticias, las desigualdades, pues prevalecen de una esquina a otra de este país. Bien, vamos a continuar con la lectura de La Revolución Interrumpida. 1910. Durante todo el régimen de Porfirio Díaz, las haciendas habían crecido devorando las tierras de los pueblos y englobando en su seno a los mismos pueblos. En 1910, las haciendas abarcaban el 81% de todas las comunidades habitadas de México. Especialmente en el norte y en el extremo sur, las haciendas absorbían del 80 al 95% de los pueblos. En estos estados, en los estados del centro de la República, en cambio, había una preponderancia mucho más marcada de los pueblos indios. En Hidalgo, el 20.7% vivía en hacienda, en Morelos el 23.7%, en México el 16.8%, en Oaxaca el 14.5%, en Puebla el 20.1%, en Tlaxcala el 32.2%, en Veracruz el 24%. En total, había en el país menos de 13,000 pueblos libres, contra cerca de 57,000 en las haciendas. Es decir, que al momento que absorbían y se encargaban de explotar estos territorios, los pueblos que quedaban dentro de esos territorios eran automáticamente tomados como peones de estos dueños, de estos latifundistas. Una cuestión por completo injusta e inhumana. La culminación del ascenso del capitalismo en México bajo el régimen de Díaz iba a ser la destrucción definitiva de las tierras comunales. El capitalismo atrasado, impuesto como una superestructura sobre el antiguo país campesino en la colonia, que había coexistido durante siglos con la persistencia de formas económicas precapitalistas, había sido sustituido en el proceso de la reforma y en su continuación, el régimen de Porfirio Díaz, por el capitalismo moderno, que penetraba el interior campesino con los ferrocarriles, con la producción de materias primas para la exportación a los mercados capitalistas de Estados Unidos y Gran Bretaña, con el comercio y las relaciones mercantiles. Durante un tiempo, mientras iba eliminando las tierras comunales, el capitalismo también utilizaba como mano de obra asalariada local a campesinos de los pueblos que aún conservaban sus tierras. Por un lado, porque no tenían fuerza social suficiente para acabar de una vez con las tierras comunales, y por el otro, porque aún les resultaba económicamente conveniente que parte del campesinado dispusiera de algunas tierras, a condición de que éstas fueran insuficientes y mal explotadas según la técnica moderna, para disponer de mano de obra barata en los meses del año en que ésta era necesaria y dejar que los restantes arrancara como pudieran el sustento de sus parcelas. O sea, había una lógica perversa en estos personajes que veían este gran desarrollo industrial, este gran desarrollo capitalista, que es lo que tanto se le alaba a Porfirio Díaz. Veían la manera de perjudicar
y de evitar que estas propias comunidades pudieran desarrollarse. Explotar los territorios a su alrededor, usarlos a ellos, y cuando no se necesitaba, bueno, dejarle las tierras, las peores tierras, para que subsistieran como pudieran y se creara esta relación de dependencia con los propios latifundistas. Y eso es algo que continúa y se ha transformado a los diferentes ramos laborales, ¿no? El pensar en un trabajo precario que te obliga a buscar, así sean malos salarios y malas condiciones de empleo, cuando lo que hay en oposición pues es nada, es pues prácticamente entrar a las filas del crimen organizado. Pero la lógica del desarrollo capitalista iba terminando también con esta coexistencia de formas precapitalistas y de explotaciones basadas en la mano de obra asalariada. Donde esta contradicción era más visible era en la zona de Morelos, el centro de la entonces moderna industria azucarera. La liquidación de los pueblos libres no era solo un objetivo económico, con el doble fin de tener más tierras y liberar mano de obra. Era también un objetivo social. El capitalismo, con su doctrina individualista, con su oposición a toda forma de organización autónoma de las masas, necesitaba terminar con esa forma de organización campesina que eran los pueblos libres, nucleados en torno a sus tierras comunales. Los pueblos resistieron. Habían resistido durante siglos, sin centro, aferrados a las viejas tradiciones comunitarias y sin que el débil capitalismo implantado desde arriba en el país tuviera medios ni fuerza económica, política o social para liquidarlos. Es decir, para extender su sistema económico hasta lo profundo del país, sustituyendo con él a la economía natural. Ahora que el capitalismo había alcanzado un grado de desarrollo superior, la vieja resistencia campesina, que había ido cediendo, como lo prueba el número de pueblos englobados en las haciendas, pero que aún se atrincheraba en su organización comunal, como lo prueba también el número de pueblos libres y su población total, se encontró a su vez con que recibía el apoyo de una fuerza superior a la suya, con la cual no había contado en el pasado. Empíricamente, sin esperarlo ni buscarlo, la resistencia de los pueblos sintió que se convertía en un centro de la resistencia campesina y obrera contra la dictadura porfirista que ascendía en todo el país, y que esta oposición alcanzaba a capas de la pequeña burguesía urbana, antes silenciosas o atraídas por el progreso capitalista, y provocaba crisis, descontento y división en las mismas filas de la alta burguesía capitalista y terrateniente, ligada al imperialismo, en nombre del cual ejercían el poder Porfirio Díaz y su partido, los científicos. Era el ascenso mundial de las luchas de masas lo que repercutía en México, como en Europa, en Estados Unidos o en China en ese entonces. Ese ascenso fue cortado por la guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, pero reapareció violentamente con la Revolución Rusa de 1917. En México, detrás de la crisis política que desembocó en el año 1910, estaba el impulso de la situación mundial, aunque no tuvieran conciencia de ello las fuerzas que se movieron. Recordemos, hemos hablado, por ejemplo, en la emisión anterior sobre el magonismo, sobre cómo la organización de los trabajadores en sindicatos, en organizaciones políticas, etcétera, empezó a permear paulatinamente y a generar todo un movimiento de oposición a las formas de explotación y generando nuevas formas de lucha o haciendo comunes estas formas de lucha como la huelga. Bueno, pues fue el motor de ese ascenso de la lucha a principios del siglo XX. De igual manera, puede pensarse que no era una cuestión coordinada, porque esto venía de la mano de los migrantes, muchos de ellos españoles, que llegaban a México con todo el ascenso de la ideología y de la corriente anarquista que los impulsó a organizar a estos grupos ya en México y que fueron ganando cada vez más fuerza hasta llegar a la Revolución de 1910. Menos que nadie tenían esa conciencia los campesinos, pero contaban con una forma de organización propia, tradicional, heredada de siglos, con sus propias relaciones interiores, que el capitalismo no había logrado eliminar. Entonces tenían un instrumento social para recibir esa influencia y para moverse colectivamente. Un instrumento primitivo, imperfecto, pero de ellos,
mientras el conjunto de las masas carecía de instrumentos superiores como partidos o sindicatos independientes. En la vida social, en la relación antagónica de los pueblos libres con la sociedad burguesa, representada por las haciendas y los hacendados, los campesinos sintieron y vieron la división de la burguesía. Resistieron movidos por la defensa de sus tierras, de sus costumbres, de sus relaciones sociales comunales subsistentes en los pueblos libres, o subsistentes aún en la memoria colectiva, allí donde las haciendas habían arrebatado las tierras en las décadas últimas. Para resistir, los campesinos acudieron a esta forma de organización. No tenían otra, ni partido, ni sindicato, ni dirección obrera. Tenían la voluntad de resistir y de pelear, templada en siglos de combates para subsistir y que ahora intuía la posibilidad de apoyarse en fuerzas superiores para abrirse paso, y la intuía sobre todo en la división política de su enemigo. Allí donde aún se mantenía la organización comunal, sobre todo en el centro del país, los campesinos la utilizaron y la convirtieron empírica, pero seguramente en el centro político de toda la guerra campesina mexicana de 1910 a 1920. Por eso fue allí donde las masas campesinas tenían su forma de organización tradicional, donde surgió el programa agrario de la Revolución y surgió el dirigente político campesino Emiliano Zapata. Fueron los pueblos organizados quienes crearon a ambos. Esa organización colectiva precapitalista, al convertirse en base de la lucha revolucionaria del campesinado en los comienzos de la época mundial de las revoluciones proletarias y de los soviets abierta en Rusia en 1905, adquirió una dinámica empírica anticapitalista y una fuerza social poderosa. En lugar de las utopías del retorno imposible al pasado comunal, de las antiguas insurrecciones campesinas, sintió, aún sin comprenderlo conscientemente, que se abría una perspectiva colectiva sobre el futuro socialista que iba a inaugurar en los hechos la Revolución Rusa pocos años después. Allí reside el secreto y el núcleo esencial de la potencia irresistible de la guerra campesina mexicana, de la Revolución Mexicana iniciada en 1910 y su dinámica interior objetivamente anticapitalista, que enlaza las formas de organización económica y social comunales precapitalistas de las masas campesinas con la perspectiva de la revolución socialista, de la organización económica y social colectiva del Estado obrero que construye el socialismo. Aunque este enlace no pudo completarse por las razones históricas, políticas y sociales que veremos en este texto, tampoco pudo ser cortado y destruido por la tendencia capitalista del movimiento revolucionario que tomó el poder estatal, como resultado de esa etapa de la revolución y que desarrolló sobre nuevas bases el capitalismo en el país. El enlace se mantuvo y se mantiene en la conciencia de las masas. Reapareció vigorosamente en la superficie en el ascenso de masas de la época de Cárdenas. La revolución no concluyó con el triunfo del capitalismo, ni fue suprimida. Quedó interrumpida. Y el desarrollo capitalista se efectuó, pero quedó preso de ese lazo no cortado. El capitalismo mexicano, con todo su aparente dinamismo económico posterior, se desarrolló como un capitalismo preso, con bases sociales prestadas, no propias. Se desarrolló sobre las espaldas de las masas, pero también quedó preso y está preso de una revolución no concluida, simplemente interrumpida. Y de esas mismas masas sobre cuya dominación y explotación basó su desarrollo económico. El lazo que tendieron las masas desde 1910 hasta 1920 entre la Revolución Mexicana y la Revolución Socialista Mundial no se cerró, pero tampoco se cortó. Puede decirse que quedó allí, flojamente colocado sobre el cuello de la burguesía. Las masas mexicanas siguen finalmente agarradas a uno de sus extremos y la Revolución Mundial está jalando cada vez con mayor fuerza del otro. Aquí es interesantísimo cómo hace esta explicación del título de su texto. O sea, lo que da título a su texto es esta percepción, esta interpretación de la Revolución Mexicana de 1910. No se acabó. Este
este ascenso de la lucha popular campesina, de la guerra de los campesinos por recuperar sus derechos, recuperar sus tierras, imponer su propia forma de vida frente a la explotación de la que estaban siendo objeto durante tanto tiempo, no desapareció, no quedó enterrada, simplemente quedó interrumpida durante procesos, porque después de esta revolución de 1910 vamos a ver levantamientos armados, movimientos guerrilleros de pueblos campesinos, de sociedades campesinas en todo el país durante el siglo XX. Y finalmente vamos a ver a finales del siglo XX, en la década de los 90, cómo el levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo que hace es reivindicar estas luchas de los pueblos originarios por la tierra, por sus propios derechos, su derecho a la vida. Y que, bueno, va a ser una contraposición a este discurso de la intelectualidad orgánica de los neoliberales, de los gobiernos de Salinas de Gortari, para hasta incluso el de Peña Nieto, estos intelectuales que hablan de desmitificar la Revolución Mexicana, que convierten en un discurso convencional y ya que cualquiera lo puede manejar, el decir que la Revolución Mexicana fue solamente el asesinato en masa de millones de mexicanos sin que se lograra otra cosa más que poner al PRI en el gobierno. Y esa es la burda, la limitada, la retrasada, la ignorante perspectiva que se ha transmitido incluso a través de los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, se ha transmitido a sectores amplios de nuestra sociedad que están convencidos de que efectivamente la Revolución Mexicana fue solamente una lucha entre cúpulas, entre los grandes mandos militares, entre intereses políticos, y que, pues, como se ha calificado históricamente tanto a Villa como a Zapata, pues eran gavilleros, eran pues bandoleros, eran gente de bajos recursos que se sumó a la lucha de manera oportunista para obtener un beneficio personal. Continúa la lucha de esos pueblos por reivindicar su derecho a la tierra, sus derechos como pueblos originarios por las raíces que tienen con esas tierras, con esos territorios. Continuamos con la lectura de la Revolución Interrumpida. Las primeras grandes luchas anunciadoras de la revolución y centralizadoras del descontento nacional de las masas no partieron, sin embargo, del campesinado, sino del proletariado. Y esto es algo que también veníamos comentando desde la emisión anterior con el tema de Flores Magón. El capitalismo, al desarrollar concentraciones industriales, ferrocarriles, un ejército nacional basado en la leva, de donde los campesinos reclutados por la fuerza regresaban a sus pueblos con rudimentos de conocimientos militares modernos, dio los centros para que la rebelión que maduraba en las masas del campo no fuera una simple revuelta campesina, sino una revolución. Por eso no fueron levantamientos campesinos locales, sino grandes huelgas obreras las que recogieron más directamente la influencia de la situación mundial, concentraron la de la situación nacional y expresaron en centros de peso económico la inquietud revolucionaria de las masas de todo el país. En junio de 1906, los mineros del norte de Sonora quebraron la llamada Paz Porfiriana y lanzaron la primera de las grandes huelgas anunciadoras de la revolución próxima. El 1 de junio, los mineros de cobre del mineral de Cananea, explotado por una empresa norteamericana, se declararon en huelga, exigiendo la destitución de un mayordomo, un salario mínimo de 5 pesos por 8 horas de trabajo, trato respetuoso a los trabajadores y que en todos los trabajos se ocupara un 75% de personal mexicano y un 25% extranjero, a igualdad de aptitudes. Exponían sus demandas en un manifiesto en el cual atacaban al gobierno dictatorial como aliado de los patrones extranjeros. Ese día a la tarde, 3,000 huelguistas salieron en manifestación por la población de Cananea, con banderas mexicanas y algunas banderas rojas, y carteles que demandaban 5 pesos por 8 horas. Los manifestantes llamaron a la huelga a los que aún seguían trabajando y lograron su incorporación. Cesó todo el trabajo y 5,300 mineros del cobre entraron en el movimiento. Los agentes de la empresa atacaron a la manifestación, mataron a un obrero. Los obreros respondieron y mataron a agentes de la empresa. La lucha se generalizó por 2 días entre los obreros mal armados, con rifles y pistolas tomados en un asalto a los Montepíos y casi sin parque, y las tropas del Estado bien armadas,
apoyadas por un batallón de Rangers norteamericanos de 275 hombres que cruzó la frontera, llamado por el gobernador de Sonora para reprimir a los huelguistas. Estos fueron derrotados y sus dirigentes condenados a 15 años de prisión, de donde los sacaría mucho antes la revolución. Entre ellos estaban dos futuros militares de los ejércitos revolucionarios, Esteban Vaca Calderón y Manuel M. Diegues, futuro general de división del ejército constitucionalista. 7 meses después estalló la segunda gran huelga que anunciaba el ocaso de la dictadura. A mediados de 1906, los obreros textiles de Río Blanco, estado de Veracruz, organizaron el Gran Círculo de Obreros Libres. No tardaron en formarse círculos similares en Puebla, Querétaro, Jalisco, Oaxaca y el Distrito Federal. Las asociaciones patronales, encabezadas por el Grupo Industrial de Puebla, tradicionalmente uno de los grupos patronales más reaccionarios del país, prohibieron toda organización obrera bajo pena de despido. Estallaron paros y huelgas en defensa de este derecho. Finalmente, el 5 de enero de 1907 se dio a conocer un laudo presidencial que negaba el derecho de organización a los trabajadores y ordenaba la reanudación del trabajo en las 96 empresas textiles paradas en todos estos estados el día 7 de enero. Ese día, los 5,000 obreros textiles de Río Blanco no entraron a trabajar. Se agruparon frente a las puertas de la fábrica para impedir que alguien entrara. Fueron atacados por los agentes de la empresa y un obrero murió de un balazo. La multitud se lanzó sobre la tienda de raya, la saqueó, la incendió y luego los obreros, con sus mujeres y sus niños, resolvieron marchar en manifestación sobre Orizaba para exigir su derecho a organizarse. En el camino los esperó el ejército, emboscando en una curva, y al llegar la columna hizo fuego indiscriminadamente sobre la masa. En la masacre hubo cientos de muertos y heridos. Luego, el ejército organizó una cacería de obreros, calle por calle y casa por casa. El 8 de enero, Rafael Moreno y Manuel Juárez, presidente y secretario del Gran Círculo de Obreros Libres, fueron fusilados frente a los escombros de la tienda de raya de Río Blanco. Entonces, este es ya el antecedente directo del estallido de la Revolución de 1910, la movilización obrera que ya hemos tratado en otras emisiones de Letras Militantes. Es importante destacarlo siempre, porque hay, repito, este discurso en las áreas, en las franjas más conservadoras, más ignorantes, más atrasadas, que dicen que la Revolución Mexicana pues fue un absurdo, fue una guerra fratricida, que dejó millones de muertos entre propios mexicanos, que no resolvió absolutamente nada y que solo dio el poder a un grupo de militares que después se iban a convertir en el poder, en el PRI. Y bueno, efectivamente varias de esas cosas sucedieron, pero el origen de la revuelta revolucionaria y las reivindicaciones de estas facciones, por un lado, de manera previa a la revolución, todo el movimiento obrero que se organizó y se movilizó, y posteriormente el levantamiento de los ejércitos campesinos en el norte y en el sur del país, tiene una razón fundamental: acabar con la injusticia. Y con ese periodo que estas mismas mentalidades obtusas, atrasadas, ignorantes, han querido manifestar como el gran triunfo del desarrollo industrial y comercial de nuestro país, de la mano de ese viejo adorable que era Porfirio Díaz. Falso, más falso no puede ser. Queda demostrado, la historia está ahí, los muertos están ahí, la explotación, la masacre que se cometió en contra de pueblos originarios, en contra de obreros, etcétera, está ahí, y pues no justifica de ninguna manera que se le recuerde con algo de cariño o que se quiera traer los restos de Porfirio Díaz para darle sepultura con honores de estadista en nuestro país. Por supuesto que no. Estaremos de acuerdo quienes militamos en esta izquierda de los trabajadores. Bien, ya para cerrar esta parte del programa, vamos a leer brevemente una parte del tercer capítulo que se titula El zapatismo. El zapatismo fue la expresión más concentrada de la irrupción nacional de las masas campesinas. Desde la caída de Díaz, los repartos armados de haciendas se produjeron en todo el país. En muchos lugares, las partidas de campesinos se negaron a devolver las armas. En otros, al entregarlas y ser licenciados, según los tratados de Ciudad Juárez,
luego no eran recibidos en las haciendas como peones y se les perseguía. Se alzaban entonces nuevamente o se preparaban a alzarse. El Centro Nacional de la Resistencia a la Transacción Burguesa de Ciudad Juárez fue el estado de Morelos. Recordamos que este pacto de Ciudad Juárez se da una vez que sale Porfirio Díaz del país, sale exiliado hacia Francia y queda pues un gobierno interino en donde se va a llamar elecciones, va a quedar más adelante el propio Madero, pero Madero es el que les pide a los zapatistas que entreguen las armas. El Centro Nacional de la Resistencia a la Transacción Burguesa de Ciudad Juárez fue el estado de Morelos. Allí se combinó la existencia de una buena cantidad de pueblos libres que no habían sido absorbidos por las haciendas y que defendían sus tierras o buscaban recuperarlas, con la presencia de un proletariado agrícola numeroso y concentrado en los ingenios azucareros. En esa base entremezclada de campesinos y obreros agrícolas, muchas veces cada uno era una y otra cosa a la vez, en una población densa, cercana a la capital, y en viejas tradiciones de lucha y organización campesina que venían desde la época de las guerras de la independencia y de la reforma, y que el porfiriato nunca pudo suprimir, surgió el zapatismo. Esas masas crearon a Emiliano Zapata, le transmitieron su intransigencia revolucionaria y encontraron en su dirección el punto de apoyo para resistir tenazmente durante 10 años todos los embates militares y todas las heladas jurídicas de las direcciones burguesas y pequeño burguesas, para influir decisivamente desde allí en todo el curso de la revolución. Pero el estado de Morelos, cuna y base del Ejército Liberador del Sur, dirigido por Zapata, no fue un caso aislado. Sin la sublevación campesina nacional, dispersa pero irresistible, no habría habido Revolución del Sur ni Zapata. El sur fue el nudo de una situación nacional, tal y como tal cumplió una función insustituible. Las masas de Morelos crearon el zapatismo y todas se lanzaron a la guerra revolucionaria. Se hicieron todas guerrilleros zapatistas. Inventaron 1000 formas de combate para derrotar a los ejércitos federales, porfiristas, maderistas, huertistas y después carrancistas. Tuvieron en jaque constante a la capital burguesa, México. La ocuparon por 2 veces y mantuvieron en todas las alternativas de la revolución el centro político de masas que nunca interrumpió la lucha ni se rindió. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura en homenaje al doctor Adolfo Gili, conociendo su fallecimiento apenas el día de ayer en la noche. Hacemos esta lectura muy sentida de un texto muy importante que nos habla de nuestra historia, que nos habla de la vigencia de la lucha de los pueblos originarios y de la vigencia de la lucha de los trabajadores por lograr mejores condiciones ante gobiernos que prometen en lo electoral un cambio verdadero, pero que nos toca a nosotros, los trabajadores, la base trabajadora, la clase trabajadora del campo y de la ciudad, que se haga una realidad. Bueno, por mi parte es todo en Letras Militantes y nos estaremos viendo aquí en la próxima emisión. Por el momento, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.